Y si te dijera que cada vez que has pronunciado la palabra amén al final de una oración, has estado usando un término que Jesús en realidad nunca dijo de la manera en que tú crees? Durante 2000 años, millones de personas han cerrado sus oraciones con esa palabra, asumiendo que hablaban el mismo lenguaje que el Maestro, convencidas de que se conectaban con lo divino exactamente de la forma en que Él enseñó. Pero aquí está la verdad que va a sacudir todo lo que creías saber. El amén que pronuncias es una traducción, una sustitución, un velo colocado sobre algo mucho más antiguo, mucho más poderoso e infinitamente más transformador. Jesús no hablaba griego, no hablaba latín, no hablaba ni inglés ni español. Jesús hablaba arameo. Y en arameo, la palabra que él usaba para sellar sus enseñanzas más sagradas no era simplemente una forma de decir así sea o que así sea. Era algo completamente distinto, algo que literalmente cambia la forma en que la oración funciona cuando comprendes su verdadero significado. Y escúchame bien, esto no es trivia lingüística, esto no es un debate académico sobre traducciones antiguas. Esto es la diferencia entre recitar palabras vacías, esperando que alguien te escuche, y hablar con el poder creativo que transforma la realidad misma. Porque cuando Jesús sellaba una enseñanza, cuando concluía una oración, no estaba expresando esperanza, estaba declarando certeza absoluta. No pedía permiso al cielo, estaba manifestando el cielo en la tierra. Y la palabra aramea que utilizaba contenía un poder que se perdió por completo cuando fue vertida al griego, luego al latín y finalmente a los idiomas modernos que hablamos hoy. Si has sentido que tus oraciones no tienen el poder que deberían tener, si has estado repitiendo amén sin notar realmente que nada cambia, si has buscado una conexión más profunda con lo sagrado, pero las palabras se te quedaban huecas en la boca, entonces lo que estás a punto de descubrir te explicará por qué. Y más importante aún, te voy a mostrar exactamente qué dijo Jesús en realidad, cómo lo pronunciaba, qué significaba en su contexto original y cómo puedes recuperar tú mismo ese poder en tu propia vida espiritual. Los rabinos místicos lo sabían, los esenios lo guardaron celosamente. Los primeros cristianos, los que todavía hablaban arameo, lo preservaron con reverencia. Pero cuando el cristianismo se expandió más allá de sus raíces en Oriente Medio, cuando fue adoptado por el Imperio Romano y traducido a lenguas que no podían capturar la profundidad del arameo, algo fundamental se perdió. Y no fue un accidente, no fue un simple error de traducción. Fue una transformación que cambió la naturaleza misma de cómo entendemos la oración, la fe y nuestro propio poder como seres espirituales. Ahora, después de 2 milenios, ese conocimiento está siendo recuperado y tú estás a punto de recibirlo. Pero antes de revelarte la palabra exacta, antes de enseñarte su pronunciación y su aplicación práctica, necesitas comprender por qué importa tanto. Necesitas entender la diferencia entre hablar desde la separación y hablar desde la unidad, entre suplicar y manifestar, entre esperar y declarar, porque la palabra que Jesús usaba no era pasiva, era activa, no era sumisa, era creadora, no era el final de una conversación con Dios, era el sello que transformaba el pensamiento en realidad. Empecemos por el principio, desde las colinas de Galilea, donde un maestro arameo caminaba entre su gente, enseñando en su lengua materna, un idioma que no solo comunicaba ideas, sino que llevaba, en su propia estructura, la cosmología de cómo funciona la creación. El arameo no es como el español o el inglés. No es simplemente un medio para transmitir información. El arameo es un idioma en el que cada letra se considera sagrada, donde cada raíz de 3 letras contiene universos enteros de significado, donde se creía que la vibración misma de las palabras tenía poder para dar forma a la realidad. En el siglo I, mientras el hebreo era la lengua de las escrituras sagradas y el griego era el idioma del comercio y del imperio,
El arameo era el idioma del corazón. Era la lengua con la que las madres arrullaban a sus bebés, la lengua en la que los hombres rezaban en privado, en la intimidad de sus casas, la lengua en la que Jesús pensaba, soñaba y hablaba. Y cuando Jesús enseñaba, lo hacía en arameo. El Padre Nuestro, que hoy millones recitan en español o griego o latín, fue pronunciado originalmente en arameo. Las bienaventuranzas nacieron en arameo. Aquel "Yo soy el camino, la verdad y la vida" se dijo primero en arameo. Y cada vez que Jesús concluía una enseñanza profunda, cada vez que sellaba una verdad espiritual, cada vez que cerraba una oración, lo hacía con una palabra aramea muy concreta, una palabra que contenía todo el peso de su comprensión mística. Pero aquí llegamos al problema. Cuando los evangelios se pusieron por escrito, décadas después de la muerte de Jesús, fueron redactados en griego, no en arameo. Los escritores, muchos de los cuales ni siquiera habían conocido a Jesús en persona, trataban de capturar sus enseñanzas en un idioma que no era el suyo. Y cuando llegaban a ciertas palabras arameas, en especial a las palabras de poder espiritual que Jesús pronunciaba, tenían que tomar una decisión: traducir o transliterar, intentar capturar el significado o conservar simplemente el sonido. En el caso de la palabra que Jesús utilizaba para sellar sus enseñanzas, los traductores griegos tomaron una palabra hebrea emparentada, amén, y la insertaron directamente en el texto griego, sin traducirla. La dejaron tal cual, asumiendo que los lectores entenderían su sentido general de verdaderamente o así sea. Pero al hacer eso, perdieron por completo las capas de significado que contenía la palabra aramea original. Perdieron la diferencia crucial entre cómo se usaba amén en la tradición judía y cómo Jesús transformó radicalmente su uso. Porque en la práctica judía tradicional, amén era siempre una respuesta, nunca una declaración inicial. Cuando el rabino concluía una bendición, la congregación contestaba amén como gesto de acuerdo, de alineación con lo que se había dicho. Pero Jesús hizo algo que escandalizó a los escribas y a los fariseos, algo que marcó de inmediato su enseñanza como radicalmente distinta. Él comenzaba sus declaraciones más importantes con la palabra aramea equivalente a amén, y a menudo la duplicaba. Amén, amén os digo. Esta expresión aparece una y otra vez en los evangelios, traducida como en verdad o de cierto, pero esa traducción no captura lo que realmente estaba ocurriendo. Al comenzar con esa palabra, en lugar de terminar con ella, Jesús estaba haciendo algo metafísicamente revolucionario. Estaba prerratificando sus propias palabras, declarándolas verdaderas antes siquiera de pronunciarlas. Estaba alineando el futuro con su intención antes de que la intención estuviera articulada. Estaba colapsando la distancia entre hablar y manifestar. Imagina que estás frente a una puerta cerrada. Esa puerta representa la frontera entre el reino invisible de la posibilidad y el reino visible de la manifestación. La mayoría de las personas llaman a esa puerta, esperan que alguien al otro lado las oiga y con suerte la abra. Rezan, suplican, negocian. Pero Jesús no llamaba. Jesús pronunciaba la palabra que era, simultáneamente, la llave y la puerta misma. La palabra aramea que utilizaba no era una conclusión esperanzada, era una declaración de un hecho ya cumplido, una orden a la realidad misma para que se conformara al patrón que estaba a punto de pronunciar. Ahora bien, tienes que entender que el arameo que Jesús hablaba no solo era un idioma diferente, era un sistema completo de comprensión espiritual. En el pensamiento arameo, profundamente influido por la mística judía, que con el tiempo se formalizaría como cábala, las palabras no eran símbolos arbitrarios, eran contenedores de luz divina, eran vibraciones que literalmente daban forma a la sustancia primordial de la creación. Cada letra del alfabeto arameo y hebreo se consideraba sagrada.
Cada combinación de letras creaba un portal específico, un canal a través del cual la infinitud divina se contraía en una expresión finita. Cuando hablas en arameo con la comprensión adecuada, no solo estás comunicando ideas, estás literalmente remodelando el tejido de la realidad. Los cabalistas medievales lo sabían. Los esenios, aquella secta mística judía que muchos estudiosos creen que influyó en las enseñanzas de Jesús, lo sabían. Y Jesús, ya fuera entrenado por ellos o habiendo llegado a ese conocimiento por revelación directa, manejaba esta comprensión con una maestría absoluta. Pero a medida que el cristianismo se expandió más allá de sus raíces arameas, a medida que se encontró con la filosofía griega y con las estructuras políticas romanas, el poder crudo, casi mágico de las palabras originales de Jesús fue domesticado, fue sanitizado, fue reducido a algo seguro y manejable. Detente aquí un momento. Si lo que estás escuchando te está resonando en lo más profundo, si sientes que por fin alguien está revelando la verdad detrás de lo que has estado recitando sin comprender del todo, necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a Sendero Divino de inmediato, porque lo que viene después de esto es la revelación completa. Voy a darte la palabra exacta en arameo que Jesús utilizaba. Te voy a enseñar cómo pronunciarla correctamente y te voy a mostrar, paso a paso, cómo emplearla para que tus oraciones, tus declaraciones y tus intenciones tengan el mismo poder creador que Jesús demostró. Pero esto no es para todo el mundo. Esto es solo para quienes están listos para dejar de ser mendigos espirituales y empezar a ser creadores conscientes. Así que suscríbete ahora y en los comentarios escribe solo esto: estoy listo para la verdad. 4 palabras. Porque al escribirlas, estás declarando que no solo quieres información, quieres transformación. Hazlo ahora. Luego continuamos con la revelación completa. La palabra que Jesús utilizaba realmente en arameo no era simplemente amén pronunciada de manera diferente. Era amín, o en algunas tradiciones amín, pero con una comprensión y uso completamente transformados. La raíz de esta palabra, tanto en arameo como en hebreo, es Aleph, Mem, Nun. Y esta raíz no significa únicamente así sea. En su esencia más profunda contiene los significados de fiel, confiable, firme, establecido. Cuando se llama a Dios el Emuná, en hebreo, se le está llamando el Dios fiel, aquel cuya palabra es absolutamente confiable, cuyas promesas ya están cumplidas en el mismo momento en que son pronunciadas. Cuando Jesús decía amín, sobre todo en su forma duplicada, estaba reclamando esa misma cualidad para sus propias palabras. Estaba diciendo, lo que estoy a punto de deciros es tan confiable como la palabra de Dios mismo, porque hablo desde esa misma fuente, desde esa misma conciencia. Pero aquí hay algo aún más profundo que necesitas entender. En el pensamiento arameo, que era profundamente místico y que concebía la realidad como vibración y conciencia en su fundamento, las palabras eran fuerzas creadoras. El comienzo del Evangelio de Juan lo captura a la perfección. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Eso no era poesía, eso era cosmología. El universo mismo fue hablado a la existencia, y los seres humanos, hechos a imagen del Creador, conservaban ese mismo poder, el poder de hablar cosas a la existencia. Pero la mayoría de las personas no sabe cómo usarlo. La mayoría habla desde la duda, desde la separación, desde una conciencia de carencia, y sus palabras se dispersan en el vacío como semillas arrojadas sobre piedra. Jesús, en cambio, hablaba desde un estado de conciencia completamente distinto. Cuando decía amín, estaba hablando desde ese lugar que los místicos llaman conciencia de unidad. Un lugar donde no existe separación entre el hablante y la fuente, entre intención y manifestación, entre pedir
y recibir. En ese estado, las palabras no solicitan, ordenan, no esperan, declaran, no buscan el permiso de ninguna deidad lejana. Reconocen que el poder divino fluye a través del propio hablante. Y aquí llega la distinción crucial, que lo cambia todo. Jesús utilizaba esta palabra de dos maneras diferentes, y comprender ambas es esencial para desbloquear su poder. La primera, como ya hemos comentado, era a modo de introducción, como forma de establecer la autoridad absoluta y la fiabilidad total de lo que iba a decir a continuación. Amén, amén os digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Esa duplicación no era un tartamudeo, era una intensificación mística, una forma de crear un campo vibracional lo suficientemente potente como para transportar una verdad que de otro modo habría sido imposible de recibir para sus oyentes. La segunda, y esta es la que ha quedado completamente oculta en las traducciones, es que Jesús también cerraba sus enseñanzas y sus oraciones con una frase aramea completamente distinta. En el Padre Nuestro, por ejemplo, que Jesús enseñó en arameo, el final original no era un simple amén. La fórmula estaba más cerca de Amein Vamein, que se traduce aproximadamente como sellado en fe, que sea establecido, o de forma dinámica, es fiel y firme, que se manifieste ahora. Esto no es aceptación pasiva, esto es creación activa. Esta es la diferencia entre decir, espero que esto suceda, y decir, esto ya está hecho. La construcción aramea que Jesús utilizaba lleva dentro capas de significado que sencillamente no pueden comprimirse en la palabra amén a secas. Cuando examinas la estructura raíz de las palabras arameas, descubres algo que los idiomas modernos han perdido. Cada palabra es un holograma que contiene todo un universo de significado. El sistema de raíz trilítera de los idiomas semíticos hace que cada palabra esté conectada con una familia de conceptos relacionados, todos fluyendo desde la misma vibración sonora primordial. Y la raíz de Amein, Aleph, Mem, Nun, se conecta con palabras que significan nutrir, sostener, ser maestro constructor, confiar plenamente. Cuando Jesús decía Amén, no estaba solo añadiendo una conclusión ceremonial, estaba invocando el aspecto de maestro constructor de la conciencia divina, el arquitecto que diseña la realidad a través de la palabra oblada. En la tradición cabalística, la letra Aleph representa el infinito, el aliento de Dios, la unidad que subyace a toda multiplicidad. La Mem representa el agua, el útero, la fuerza creadora maternal que da forma y nutre. La Nun representa continuación, perpetuación, la transmisión fiel del patrón de una generación a la siguiente. Juntas, estas tres letras forman una palabra que en esencia significa el establecimiento fiel del patrón divino a través del útero de la creación. Ahora, contrasta todo esto con el uso que se le ha dado a amén en la tradición cristiana durante los últimos 2 milenios. Se ha convertido prácticamente en una fórmula casi mágica, algo que la gente añade al final de las oraciones sin detenerse realmente a pensar lo que está haciendo. Es como firmar tu nombre al final de una carta que ni siquiera has leído. Se ha convertido en un punto final, en una forma de señalar ya he terminado de hablar, cuando originalmente era un trueno de poder creador, un sello que cerraba la intención en manifestación, una declaración que tendía puentes entre mundos. Los primeros traductores, particularmente quienes escribían en griego y en latín, se enfrentaron al reto de cómo transmitir el peso de las expresiones arameas de Jesús. Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, mantuvo amén sin traducir, porque reconocía que era una fórmula sagrada que no debía convertirse en lenguaje común. Pero al hacerlo, también la fosilizó, la convirtió en una reliquia en lugar de en una llave viva. La palabra se convirtió en un misterio, pero en el sentido equivocado. No en un misterio para entrar en él y experimentarlo, sino en un misterio que simplemente se aceptaba y repetía sin comprensión.
En las iglesias de habla aramea que aún existen, principalmente en Siria, Irak y algunas zonas de la India, hay una relación muy distinta con estas palabras. Cuando rezan el Padre Nuestro en el arameo original, el cierre lleva una finalidad y un poder que se siente en los huesos. No es tentativo, no es esperanzado, es declarativo, está hecho. Los monjes más ancianos de estas tradiciones, hombres que han pasado vidas enteras sumergidos en el idioma original de Jesús, te dirán que cuando pronuncias oraciones arameas con comprensión, puedes sentir cómo la realidad se reorganiza alrededor de las palabras. Y esto no es superstición, es el reconocimiento de que el lenguaje, a este nivel, opera como lo que hoy podríamos llamar tecnología cuántica, influyendo sobre el propio campo de la potencialidad. Aquí hay otra dimensión que se ha perdido por completo: el patrón de respiración implicado al hablar arameo. A diferencia del español, que puedes pronunciar perfectamente desde la garganta, el arameo involucra a todo el cuerpo, en particular al diafragma y al plexo solar, esa zona que las tradiciones espirituales identifican como la sede del poder personal y de la voluntad. Cuando pronuncias amén de manera apropiada en arameo, con ese sonido gutural que no existe en español, estás creando una vibración que resuena por todo tu centro. Estás, literalmente, haciendo vibrar el centro energético que gobierna la manifestación en el mundo físico. Por eso las palabras de Jesús tenían poder, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, desde qué centro de conciencia y con qué compromiso somático. Hay también una enseñanza oculta incrustada en el uso que Jesús hacía del amén duplicado. En el judaísmo místico, la repetición no es redundancia, es elevación. Cuando algo se dice 2 veces, se está indicando un cambio de un nivel de realidad a otro. El primer amén ancla en el mundo visible, el segundo en el invisible. El primero fija la verdad en el tiempo, el segundo en la eternidad. Cuando Jesús duplicaba la fórmula, estaba construyendo un puente, una escalera de Jacob entre el cielo y la tierra, entre potencial y realidad actualizada, entre lo humano y lo divino. Estaba diciendo, esta verdad opera simultáneamente en ambas dimensiones, y estoy hablando desde el lugar exacto donde se encuentran. Ahora llegamos al momento en que el conocimiento antiguo se encuentra con tu realidad cotidiana, donde la sabiduría esotérica se transforma en poder práctico. Porque todo lo que has aprendido hasta aquí es inútil si no puedes aplicarlo, si no puedes tomar esta comprensión y usarla para remodelar tu relación con la oración, con la intención y con la manifestación. Así que déjame darte un método preciso, una técnica que puedes empezar a usar inmediatamente para reclamar el poder original de las conclusiones arameas de Jesús. Lo primero que tienes que entender es que esto no consiste simplemente en cambiar una palabra por otra. Si te limitas a sustituir amén por amén y lo pronuncias con el mismo hábito inconsciente de siempre, no cambiará nada. El poder no está solo en las sílabas, está en la conciencia que llevas a esas sílabas, en la comprensión que sostienes mientras las hablas, en el estado energético desde el cual estás operando. Jesús no tenía poder porque hablara arameo. El arameo tenía poder a través de él, gracias a la conciencia que él encarnaba. Así que el trabajo real aquí es una transformación interior. Y la palabra se convierte en el vaso que lleva esa transformación hasta la manifestación. Empieza con esta práctica durante los próximos 7 días. Antes de pronunciar cualquier oración, cualquier intención, cualquier declaración sobre lo que quieres crear en tu vida, toma 3 respiraciones profundas. No respiraciones superficiales de pecho, respiraciones diafragmáticas completas, que involucren tu plexo solar, esa zona justo encima del ombligo que los antiguos reconocían como el sede del poder personal. Mientras respiras, siente que estás saliendo de tu mente ansiosa y entrando en un lugar más profundo,
un lugar de saber en lugar de esperar, de autoridad en lugar de súplica. Este es el cambio de conciencia que debe preceder a las palabras. Ahora, cuando estés listo para pronunciar tu intención, enúnciala no como una petición, sino como una declaración. En lugar de decir, Dios, por favor, ayúdame a encontrar abundancia financiera, di, declaro el flujo de recursos abundantes en mi vida. Nota la diferencia. Una está mendigando desde una posición de carencia. La otra está comandando desde una posición de autoridad creadora. Una asume que estás separado de la fuente. La otra reconoce que eres un canal de esa fuente. Y aquí llega la parte crucial. Después de haber pronunciado tu declaración, no la cierres con un amén tentativo. La cierras con el arameo amén, pronunciado con plena conciencia de lo que significa. Deja que te enseñe la pronunciación correcta. Es amén, con el énfasis en la segunda sílaba, y la N final debe resonar dentro de tu cavidad nasal. Y aquí tienes la técnica avanzada, la que conocen los místicos. Mientras dices amén, visualiza un sello siendo estampado sobre tu declaración, como cera caliente siendo presionada con un anillo de sellado. Ve cómo tus palabras quedan selladas en la matriz invisible de la realidad, registradas en el campo acásico, recibidas por el universo no como un deseo, sino como una orden de alguien que conoce su verdadera identidad, la de un creador divino. Y para quienes quieran ir todavía más profundo, empleen la fórmula duplicada que usaba Jesús. Después de tu declaración, di amén, amén. Y mientras lo haces, siente cómo el primer amén sella tu intención en el plano físico, el mundo de la forma y la manifestación, y cómo el segundo amén la sella simultáneamente en el plano espiritual, el mundo de la causa y de la potencialidad. Estás creando una resonancia entre ambas dimensiones. Estás asegurándote de que lo que es verdad en el cielo se haga verdad en la tierra. Este es el significado literal de aquella enseñanza de Jesús. Como arriba, así abajo. Como adentro, así afuera. Ahora bien, sé que algunos estaréis pensando, pero ¿no es esto solo pensamiento positivo? ¿No es esto simplemente la ley de la atracción con sabor arameo? No, esto es fundamentalmente distinto. El pensamiento positivo opera desde la mente, tratando de convencerte de algo que en realidad no crees. Lo que te estoy enseñando opera desde un nivel mucho más profundo, desde la identidad, desde el ser, desde el reconocimiento de que tú no eres una entidad separada pidiendo favores a un Dios lejano, sino más bien una expresión localizada de la conciencia divina ejerciendo su naturaleza creadora inherente. La palabra amén no está tratando de convencer a Dios de nada, te está recordando quién eres tú en realidad. Aquí tienes un ejercicio específico que puedes hacer hoy mismo. Piensa en una cosa por la que has estado orando durante mucho tiempo, algo que no se ha manifestado a pesar de tus oraciones sinceras. Ahora quiero que lo reformules por completo. En lugar de pedir que ocurra, declara que ya existe en el reino invisible y que ahora se está haciendo visible. Por ejemplo, si has estado orando por sanación, en lugar de decir, por favor, sáname, dirías, declaro que la salud perfecta que ya existe en mi plano divino se manifiesta ahora en cada célula de mi cuerpo. Amén, amén. Siente la diferencia en tu cuerpo mientras hablas de esta manera. Fíjate en cómo tu energía cambia. Pasas de la esperanza desesperada a la certeza tranquila. Esta es la conciencia desde la cual operaba Jesús. Y por eso sus oraciones no eran largas, no eran floridas, no estaban llenas de negociación ni de súplica. Hablaba brevemente, poderosamente, con absoluta confianza,
porque comprendía que la verdadera oración no consiste en cambiar la mente de Dios, consiste en alinear tu propia conciencia con lo que ya es verdad en el reino de la posibilidad infinita. Una última práctica. Comienza y termina cada día con una declaración de verdad sobre ti mismo, sellada con Amén. Por la mañana podrías decir: yo soy un ser divino teniendo una experiencia humana, y hoy camino en sabiduría, poder y amor. Amén. Por la noche podrías decir: estoy agradecido por el despliegue perfecto de mi vida, y descanso en la confianza. Amén. Observa lo que sucede a lo largo de 30 días y hablas consistentemente desde este lugar. Observa cómo empiezan a aparecer oportunidades, cómo se disuelven obstáculos, cómo atraes a personas y circunstancias distintas. Esto no es magia. Esto es la ciencia antigua de la conciencia, esa que Jesús dominó y a la que nos invitó a todos a acceder. Hemos viajado juntos a través de 2000 años de historia oculta. Hemos pelado las capas de traducción y de tradición, y hemos llegado a una verdad que lo cambia todo. Las palabras que tú pronuncias, y especialmente las palabras con las que sellas tus intenciones, no son meros sonidos que se desvanecen en el vacío, son actos de creación, llaves que desbloquean dimensiones de la realidad, puentes entre el reino invisible del puro potencial y el mundo visible de la manifestación. Jesús nunca dijo amén de la forma en que tú lo has estado diciendo. Hablaba desde una conciencia tan unificada con la fuente que sus palabras no solicitaban, comandaban. Sus declaraciones no esperaban, manifestaban. Y no enseñó esto como un secreto exclusivo reservado a una élite. Dijo clara y directamente: haréis obras aún mayores que estas. Te estaba mostrando tu propio potencial. Te estaba revelando el poder creador divino que yace latente dentro de ti, esperando únicamente que recuerdes quién eres realmente y que hables desde ese reconocimiento. La palabra amén no es solo un artefacto antiguo para ser estudiado y admirado desde la distancia. Es una llave viva, y ahora la tienes en tu mano. Pero como cualquier llave, es inútil mientras no la pongas en la cerradura y la hagas girar. La pregunta ahora es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a dejar que se convierta en otro dato interesante más, almacenado en tu memoria? ¿O vas a permitir que transforme la forma en que oras, la forma en que hablas, la forma en que interactúas con la realidad misma? Cada vez que pronuncias algo con intención, lo estás creando desde una conciencia de separación y carencia o desde una conciencia de unidad y abundancia. Cada vez que cierras una oración, una declaración o una afirmación, la estás sellando con la esperanza tentativa de alguien que en el fondo no se lo cree, o con la certeza autoritaria de alguien que sabe que lo que ha hablado con fe ya está cumplido en lo invisible y ahora se está haciendo visible. Así que esta es mi invitación para ti. Empezando hoy, ahora mismo, reclama el poder de tu palabra hablada. Pronuncia tus verdades, declara tus intenciones y séllalas con amén, sabiendo que estás utilizando la misma tecnología mística que utilizó Jesús. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a Propósito Divino inmediatamente, porque en próximos videos voy a profundizar aún más en las enseñanzas arameas de Jesús que se perdieron en la traducción. Te revelaré más palabras de poder, más prácticas místicas, más llaves para desbloquear tu naturaleza divina. Y ahora mismo, baja a los comentarios y comparte tu experiencia. Escribe amén, solo esa palabra, porque al escribirla, estás practicando el sello. Estás declarando que has recibido esta enseñanza y que la estás activando en tu vida. Y si conoces a alguien que haya estado buscando una conexión espiritual más profunda, alguien que se haya sentido frustrado porque sus oraciones parecen no tener poder, comparte este video con esa persona. Quiero dejarte con un pensamiento final. El reino de los cielos del que hablaba Jesús no es un destino distante, es una frecuencia, una conciencia, una forma de hablar y de ser que hace visible lo invisible y trae la eternidad al tiempo. Cada vez que pronuncias amén con plena comprensión, te estás sintonizando con esa frecuencia.
Estás recordando que tú no eres un mendigo a las puertas del cielo. Tú eres el templo mismo, el lugar donde lo divino se contrae en expresión finita. No necesitas pedir permiso, no necesitas esperar señales, no necesitas que nadie venga a declararte digno, porque la palabra que Jesús te enseñó no pide, declara, no espera, manifiesta, no suplica, crea. Amén, amén. Es fiel y firme, que se establezca ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por tener el coraje de mirar más allá de las traducciones. Gracias por reclamar el poder que siempre fue tuyo. Nos vemos en el próximo video.